Pues, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Un alcance. No pertenezco a la Universidad de Concepción, estudié allá, que es una ciudad importante dentro de Chile, en regiones. Ahora estoy trabajando en una universidad autónoma de Chile con sede en otras zonas, también de regiones, de Talca. Eh, lo que yo cuando agradezco mucho, pero mucho, no sé cómo dieron con mi nombre, de esta invitación, Por lamentablemente no. Hernán Camarero. Ah, ya, muchas gracias. Eh, en la mañana no pude estar porque tenía clase, ahora he escuchado atentamente y ahí uno se va dando cuenta cuánto sirven estos eventos, aunque sean online, porque yo escribí sobre algo, pero cuando escuché a Sandra me acordé que en algún momento me invitaron a un trabajo bien bonito, que no era desde la academia, sobre el MENCH, que es la organización feminista de los años 30 en Chile, el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, que están en la década del 30 en todo lo que significa la lucha contra el fascismo, dentro de lo que significa coalición con el Frente Popular y el llamado tanto a la paz como a la vez al activismo. Entonces me hizo mucha relación lo que Sandra planteó, pero justamente no es de eso que voy a hablar porque me conecté con lo que ella planteaba y cómo este movimiento que es muy importante en todo el feminismo en Chile tiene sus complejidades en la época que surge en los años 30, donde militan también en esta doble militancia mujeres comunistas, militantes comunistas, pero también radicales, de un espectro entre profesionales, intelectuales, pero también del mundo, digamos, popular e incluso rural en las zonas regionales. Entonces, me tocó participar en un fondo de las artes que hay acá en Chile y que se llevó a una revista, hicimos planteamientos con archivos, más en relación a documentación y cartas que muestran esta relación compleja de los discursos también centralizados de Santiago a lo que pasaba en las localidades. Es decir, cuando hablamos, de repente hablamos, bueno, de Chile, Uruguay, Argentina, pero también tenemos que ver desde dónde, qué archivos estamos utilizando y cómo esas variedades dicen complejidades por un pasado, una cultura política. Lo que yo envié tiene que ver con trabajos que se aunan en mi tesis doctoral sobre trayectoria de mujeres militantes de izquierda, tanto la llamada izquierda tradicional, vieja izquierda, y la nueva izquierda revolucionaria, en el periodo, al hablar de trayectorias políticas del año 1960 a 1990. Entonces realizo entrevistas dentro de lo que es historia oral, por tanto, las reflexiones que llevo no son masificadas, son esta comparación que sí me interesó mucho por el comparar Santiago con Concepción, las culturas políticas regionales, pero también la socialización política de estas mujeres, sus culturas y finalmente la última etapa, qué feminismos o qué identidades se asociaron con esta pregunta por quiénes somos y qué papel cumplimos dentro de la política. Y además debo recordar que hay algo bien importante de mi identidad. Siempre estamos en el activismo feminista y pertenezco a una red de historiadoras feministas de acá de Chile. Justamente soy coordinadora de una zona y eso también permite, y desde antes en otras organizaciones de activismo feminista, donde he podido no solamente desde la academia mirar, observar, participar, aprender de aquellas otras mayores en edad y en experiencia. ¿Qué marcaría para partir? Derecho a voto de las mujeres con ciudadanía total en Chile en 1949. Y eso es bien importante porque marca una lucha de ciertos grupos sociales, grupos de mujeres de clase media, y no así tan solo decir que fue la elite, sino que también hay profesionales, intelectuales que luchan dentro de lo que podríamos decir este feminismo liberal por el derecho al sufragio.
pero que en el camino va reuniendo a otro tipo de mujeres y ahí se conecta, por ejemplo, esto que planteaba del movimiento de emancipación de las mujeres chilenas, que sí se plantea desde los años 1935 como feminista. El problema es que nunca, obviamente, conceptualizan qué están entendiendo por feminismo, sino que a través de la lectura, y hay bastante bibliografía al respecto sobre la historia del MEX, pero no tanto esta conexión con las militancias, siendo que dentro de la base, incluso de las directivas, hubo militantes comunistas, pero hacían este trabajo de mantener como separada esta acción más social que consideraban dentro del movimiento a una acción militante como meramente en ese espacio político. Y dentro de lo que es la década del 50 y 60, tenemos que la militancia de los pocos estudios que hay al respecto de Chile, y para llegando principalmente en los años 60 que se manifiesta esta militancia en los tres tercios, es decir, izquierda, derecha y centro, donde un gran porcentaje lo va teniendo la democracia cristiana en los años 60 y compitiendo justamente con el Partido Comunista dentro de esta militancia que no alcanza más que al 15% de todas las mujeres con derecho a voto en 1972, donde existe un estudio bien específico, no solamente para Chile, de Elsa Chaney, la supermadre, y no me acuerdo el nombre completo que lo tengo acá. Entonces, ¿cuál fue mi objetivo en el tema de las trayectorias políticas? Entrevistar a mujeres, una muestra intencional, fueron 18, tanto del Partido Comunista, Socialista, del Movimiento Izquierda Revolucionaria y del MAPU. Y cómo fui comparando tanto esta primera etapa de socialización, los discursos dentro del partido, porque trabajé con archivos del partido en la medida de lo posible, con fuentes, revistas, prensa, fui obviamente triangulando la información y eso fue un trabajo de varios años, te puedo decir. Eh, Quiero, en base a lo que se ha ido diciendo, marcar algunos hitos. Por ejemplo, dentro de las preguntas y de las historias de vida, cómo se llega a esta conciencia y a este acceso a una primera acercamiento a la política y después partidaria. Y ahí aparece algo que no es nuevo, como las figuras que marcan esa trayectoria son sus padres, abuelos, tíos, profesores. Y en el caso de las comunistas, fueron 6 de las que puedo yo dar cuenta en este momento, también siguen lo que es una socialización dentro de una cultura política que es la familia comunista, es decir, son los hombres que llevan a las hijas, a las nietas, en este caso en Chile, a las juventudes del Partido Comunista. Las mujeres aparecen más como referentes para mujeres que militan después en la década principalmente del 60, que ingresan a estos partidos de revolucionarios de izquierda, donde sí aparece una mujer, una madre que fue a la universidad, que tiene educación, que incide en todo lo que significa esta socialización. Eh, Voy a destacar del contexto en la década del 70, cómo la izquierda, también es interesante cuál es el discurso que tiene la izquierda hacia las mujeres. Acá se ha hablado del maternalismo, pero también yo agregaría en la asociación de mujer y patria, la defensa de la patria, la defensa de la democracia, que fue un discurso presente en los años 30, que fue presente en lo que significaba la lucha contra el fascismo y que después se va a repetir incluso no solo en la izquierda, sino también en la derecha. Pero mis preguntas van, ¿qué pasa con la izquierda? En el año 1971 apareció en una revista de izquierda chilena un artículo escrito por la brasileña, que influyó mucho en lo que es la izquierda latinoamericana y chilena, Vania Bambirra. Las ideas esbozadas por ella son interesantes en esta revista Punto Final, número 151 de 1971, página 10. La autora se refiere que
enfatiza que pueden haber desviaciones de los discursos críticos sobre la condición desigual de las mujeres en relación a los hombres, en tanto invisibilizan la división de clase, causa de toda la subordinación. Estos discursos relativos a no complejizar más allá de lo que existe el machismo y las mujeres sin derechos, porque si nos alejamos de aquel hacia esos discursos extranjeros, podríamos ser considerados pequeños burgueses. Se compatibiliza la alta influencia de corrientes extranjerizantes en alusión a movimientos feministas europeos y estadounidenses que no son considerados pertinentes para la realidad chilena ni latinoamericana. Y algunas de las entrevistadas se recuerdan haber leído este artículo en relación a qué significaba el feminismo en la época, principalmente cuando ellas eran jóvenes, finales de los 60 y comienzos de los 70. Entonces, esta idea de feminismo para su trayectoria en esa época, asociar feminismo como ideas que también tenían que ver con el imperialismo. Eh, por tanto, el otro punto que quiero, porque voy a ir saltando para no hacerlo tan largo, eh, sobre la idea de ser madre, que aparece como una pregunta de cómo compatibilizar las labores ya cuando se terminan los estudios o se está trabajando y la militancia política. ¿En qué momento sus parejas, en el caso de las entrevistadas comunistas, todas se emparejan, algunas con matrimonio civil, con comunistas, militantes comunistas? Y cómo eso entra en una complejidad de participar en otras organizaciones y la identidad marcada de una pulsión temprana de ellas por luego ser madres, no solamente por la familia pequeña, sino a la alusión a la familia comunista. Esta familia que incluye a los demás, a los otros y a la patria. Identidad de madre que marca sus vidas, sus historicidades, el apego, el amor hacia los hijos, el amor a la patria. La maternidad entendida como la actual de las mujeres en el mundo, desde esa diferencia biológica que tenemos y considerando lo contrario a acceder a algunos derechos, no confundiéndolo. Eh, sobre las feministas, ¿cómo ven el feminismo? Las entrevistadas y con otras investigaciones que he hecho más particularizadas, no se plantean para nada feministas en toda su trayectoria, pero sí en la década de cuando algunas son encarceladas, en la dictadura después del golpe militar, cívico-militar en 1973, algunas que cuentan su relato eh, de la sociabilidad que tuvieron con otras mujeres dentro de las cárceles y de los centros de detención, aparece una reflexión que las mujeres tienen cierta autonomía y crítica hacia cómo han sido tratadas dentro de los partidos políticos, pero eso no lo consideran un feminismo. Se alejan, e incluso menciona, eran las miristas y las mapucistas que hablaban sobre feminismo. Nosotras siempre hablamos, incluso después de la dictadura, aquellas que se mantuvieron en Chile y no salieron al exilio, se refieren a participar en movimientos que sí lo exigieron, movimientos por la defensa de los derechos, movimientos que tienen que ver con la defensa de la vida y movimientos contra la dictadura. Entonces, esta asociación con la idea del feminismo como algo extranjero, como algo institucionalizado de afuera y por tanto no cercana a su realidad. Incluso ahí vendría la discusión con lo que planteé anteriormente de cómo las organizaciones durante la década del 80, principalmente en Chile, y ahí tomo en cuenta los conceptos de Teresa Valdés y Marisa Reinstein, que hablan de que hay que distinguir entre movimiento de mujeres, mujeres en movimiento, y lo que fueron los movimientos feministas propiamente tal. Entonces, en esta categorización, todas las participaciones de las mujeres comunistas que estudié estarían dentro y ellas mismas diciendo estábamos con otras mujeres luchando
por la vida, por la vuelta a la democracia. Y en el camino sí reconocemos las desigualdades que pueden haber, pero no por eso aludimos a una ideología, porque primero está lo que es nuestro partido y nuestro pensamiento. Hay una de ellas que lo conecto con lo que dijo Julia, en el cuanto a que participó, fue una alcaldesa destacada en el tiempo democrático y que sale al exilio a lo que es la República Alemana, la República Democrática Alemana, y desde ahí comienza y me relata detalles en la Federación Democrática Internacional de Mujeres cómo ella sintió que ese era su lugar de apoyo, solidaridad y participó en diversas actividades, junto incluso después participó incluso estaba mirando los papeles, los documentos que mostraste, porque aparece que estuvo en Cuba, en reuniones que se hizo de la Federación Internacional Cubana, y cómo el rol de la defensa de las mujeres y de los niños y de la infancia, para ella fue una misión que tenía mucho sentido cuál sería su aporte. Entonces, eh, en esta conferencia en que ella participó en Copenhague, como en Praga, y después pasó por Italia, México, y se acuerda de haber leído y enviado artículos a la revista La Mujer y el Socialismo, como en Cuba participó de varios comités, pero siempre en atención a este discurso, mujer, infancia y después de la juventud, en donde sentía que ahí ella podía dar un aporte, porque al ser alcaldesa fue administradora de una comuna. Ella me decía esa administración que era como la casa, ver los fondos, ver cómo ayuda social, ver cómo la comuna se activaba. Entonces veía esto como en forma internacional se podía tomar desde esa expertise que ella había tenido. La otra relación de aquellas que se quedaron en Chile es la organización Mujeres Democráticas Chilenas, MUDECHI, que estaba asociada a mujeres comunistas. Y en esa yo realicé bastante información, más las que me entregaban las propias entrevistadas, y aparece esta lucha por los derechos de las mujeres, pero en relación a la vuelta a la democracia, en defensa a lo que son los derechos de aquellas personas que han sido privadas de libertad, al tema de la pobreza, las ollas comunes, la crisis durante la dictadura en la década del 80, y ahí aparece como todo ese activismo, pero como realmente como una vía de estas comités de mujeres dentro de los partidos, pero que se crean no solamente en una sección aparte, que se agregan como sin mayor crítica de repente a nombrarlas como organizaciones del movimiento feminista. Y yo creo que hay que darle una vuelta en cuál es lo que entienden por feminismo y que realmente las activistas, las que estuvieron ahí, consideraron que era parte de su quehacer. Sería la otra parte que Minito yo para creo que dejé cerrar, inconclusa por las Gina. fuentes y por el tiempo fue las lecturas que tuvieron estas mujeres, todas las que, no solamente las comunistas, en lo que es formación política, cuando ellas tenían desde 15 años en adelante, estamos hablando finales de década del 50 y durante la década del 60, la participación en núcleo, célula, escuela de cuadros, y cómo mencionan esas lecturas que yo fui indagando y buscándolas, y cómo para ellas les dieron mucho sentido al momento principalmente del golpe cívico-militar, de lo que es la dictadura, cómo moverse en un mundo que había que estar silenciado, cuidarse, y cómo esas tienen que ver con literatura principalmente de la Unión Soviética, de lo que es también latinoamericana, literatura latinoamericana, pero principalmente me llamó la atención, que no los tengo anotado acá exactamente, y que hablan uno de cómo el militante se hace de fierro, cómo tiene que tener la voluntad, la valentía, el prestigio, el honor. Entonces es un discurso muy masculino,
que llama y apela, pero que ellas sintieron que fue una herramienta al momento de vivir las crisis y que lo ven también como una forma de no sentirse débiles, sobre todo en el momento de la tortura o en el momento de mantenerse en prisión, y ese discurso es el que tienen como referente. Y se dan cuenta, claro, después cuando uno la entrevista ya mayores, de que era un discurso muy masculino, pero que a ella les sirvió para afrontar situaciones que consideraban que la política las había llevado a tener una opción y por tanto había que ser valiente. Y también a la vez, otra vez la idea de la patria y defender la patria a través de la lucha por la democracia. Eso, porque si no puedo escarbiar por aquí y por allá y me disperso. Muchas gracias.